El tema que vamos a hablar el día de hoy se llama Uno para Dios. Amén. Vamos a leer en la Biblia en Hechos 8, versículo 1 al 8. Amén. Dice que Saulo consintió con lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Amén. Pero dice en el siguiente parte, dice: en aquel día hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. El versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oremos. Padre amado, gracias, precioso Dios, por este tiempo, Padre, que meditamos y leemos tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad, Padre Santo, de que nos das de ser mejores cada día, Señor, pero mejores hijos tuyos, Señor, mejores siervos tuyos, Padre, mejores personas, Padre, mejores discípulos tuyos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que vamos a compartir el día de hoy, Señor. Haz, Padre amado, que lleve fruto, Padre Santo, para la gloria de tu nombre, mi Señor. Bendecimos tu palabra, bendigo a tu hermosa congregación, Señor, Padre. Que tú, Señor, abras ese corazón, Señor, que a veces está duro, Señor, que a veces tiene resentimiento, Padre, pero que no se endurezca ante tu palabra, Señor, ante tu preciosa voz, Señor. Gracias, Padre, y ayúdame, Señor, a declarar tu palabra, Señor, en este tiempo tan importante, que es lo que necesitamos más, Señor, escuchar de tu voz, Padre Santo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Eso es lo que quiero. Se emocionen. En alrededor del año 1860 había un hombre que se llamaba Abraham Lincoln. Él fue el presidente número 16, ¿verdad? Él levantó un movimiento pacífico civil mejor dicho, esto lo llevó a que se formara una guerra dentro de los Estados Unidos, que fue la guerra civil, que cobrara muchas vidas de ciudadanos americanos, y que él pensaba y tenía la idea de que no podía formarse una nación sobre las espaldas de gente esclava, ¿verdad? Como lo podemos ver hoy día, todo eso influyó y dio un gran cambio a la historia, y hoy día tú y yo podemos disfrutar de ese cambio, amén. Podemos ver un nuevo mundo, un nuevo país, una nueva nación transformada, gracias a que un hombre decidió hacer todo lo que estaba en sus manos por lograr su objetivo, amén. El doctor Martin Luther King, 100 años casi después, en el año de 1960, también decide dirigir un movimiento civil pacífico, donde logra la igualdad de derechos que hoy día usted y yo disfrutamos aquí en América, ¿verdad? Y lo interesante de todo esto, que aunque fueron sucesos que estuvieron muy apartados y con diferentes situaciones, es interesante entender para cada uno de nosotros que cada movimiento que causa cosas grandes en nuestra vida, cosas grandes en el mundo, lo interesante es entender que todo comienza con un hombre. Todo comienza con la decisión de un hombre. Pueden ver estos dos ejemplos hoy día que les traigo, mas sin embargo la Biblia nos habla que cuando vamos a las páginas de la Biblia y leemos el libro de Génesis, y nos damos cuenta, no solo en ese libro, que todos los movimientos, avivamientos, todo lo que hace Dios, todos los poderosos movimientos sobre la faz de la tierra no comenzaron con ejércitos, no comenzaron con iglesias, mega iglesias, sino que todo gran movimiento por parte de Dios comenzó con una persona. Amén. Gloria al Señor, amén.
Al principio en Génesis, Dios decide poblar la tierra. Él crea todo, las aves, ¿verdad? Todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero cuando decide poblar la tierra con gente humana, tú y yo podríamos pensar que hubiese estado más fácil crear 500 Adanes, 500 Evas, ¿verdad? Pero Dios decide comenzar la creación de la humanidad con una sola persona. Y entonces Él crea a Adán, y de Adán crea a Eva, y de Eva crea una familia, y hasta los días de hoy nosotros, te pones a pensar, billones y billones de personas que somos hoy en día, y Dios decidió crear la humanidad empezando con uno. Empezando con uno. Y ese uno Dios deposita en él un liderazgo. Y Dios le dice, enseñoréate sobre mi creación y ten dominio sobre de ella. El hebreo antiguo nos dice que la palabra dominio viene del hebreo antiguo raudao. Y que si bien quiere decir enseñorearte o liderear o dirigir o hacerte cargo de que las cosas salgan bien, también quiere decir hacer lo correcto. O sea que no simplemente hay que hacer las cosas bien, no simplemente hay que esperar que la alabanza se haga a tiempo. Todo líder que está aquí necesita saber que lo principal es hacer lo correcto. Y yo pienso que este mundo, este país e inclusive la iglesia no necesita más presidentes, no necesita más políticos, no necesita más actores, no necesita más que personas que estén dispuestas a hacer lo correcto. Ponte a pensar en las dos historias que acabamos de leer. Abraham Lincoln y el doctor Martin Luther King Jr. perdieron su vida. Estuvieron dispuestos a entregar su vida por sus ideales. Así que si nos vamos a entender una parte de esto, o sea que simplemente hacer que las cosas salgan bien no es solo lo más importante. Amén. Nosotros tenemos que empezar a entender que lo que tenemos que hacer día con día es hacer lo correcto. Y lo correcto te va a traer consecuencias. Lo correcto te va a hacer perder amigos. Lo correcto te va a hacer perder familia. Lo correcto te va a hacer perder likes en Facebook. Lo correcto te va a hacer ganar enemigos. También, malos amigos, ¿verdad? Te va a hacer perder fama, porque hacer lo correcto está difícil. Pero es importante para cada uno que entendamos que Dios nos llama a hacer lo correcto. Amén. Precisamente cuando tú lees en las páginas de Juan 6:60, empieza a decir los discípulos que esta palabra es dura, dice, mejor cambia lo que estás diciendo porque la gente se va a ir. Y Jesús voltea a ver a sus discípulos y le dice, ¿también ustedes se quieren ir? ¿Por qué? Porque para Jesús era importante hacer lo correcto. ¿Sí? Ser líder no necesariamente implica que vas a vigilar el servicio se haga bien y todo comience a tiempo, que los líderes oren antes de tiempo, sino significa hacer lo correcto. Y todo gran movimiento comenzó con uno. Vamos a leer acerca de José en Egipto. Bueno, si nos damos cuenta no lo vamos a leer, pero vamos a entender que cuando Dios vio que vendría un hambre sobre la tierra, Dios no le habló a 12 de los hijos de Jacob, ni a 3 ni a 4, sino que le habló a uno. ¿Le habló a quién? A uno, a José, amén. Y ese José que Dios selecciona y lo preserva para que pueda gobernar sobre Egipto y librar a la tierra, a los hijos de Israel a Jacob y a su linaje de Israel de aquella grande hambre que vendría, ¿verdad? Lean la historia también de José. Así que, hermano, déjame explicarte cuál es el poder de uno. ¿Cuál es el poder de uno? Cuando la Biblia dice que se levantó un faraón que sabía que José
que él no sabía lo que había sucedido anteriormente. Ya habían vivido ahí el pueblo de Israel por muchos años, pero se levanta un faraón que no sabía por qué estaban ahí el pueblo de Israel. Entonces comienzan a esclavizarlos, ¿sí? Y entonces también Dios se preocupa, el faraón se preocupa por el crecimiento de ellos, porque mientras más los oprimía, más crecían. Y entonces Dios se da cuenta que también el pueblo ya no podía seguir en esta servidumbre, y la Biblia dice que llegó al oído del Señor el clamor de su pueblo, y entonces Dios llama a uno, ¿sí? Entiende el poder de uno. Dios no llamó al ejército de Moab o a los sirios, a nadie. Dios llamó a uno. Y le dijo a Moisés: toma esta vara y ve con el faraón y dile que tiene que liberar a mi pueblo. Más de 1 millón de hijos de Israel salen de Egipto, no con espada, no con ejército, sino con la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y es Moisés quien se convierte el caudillo y el libertador de Israel, porque Dios ocupó a uno. Porque Dios ocupó a uno. Perdóname que te lo repita hasta el cansancio, pero Dios necesita uno para Dios. Dios necesita uno para Dios. Yo quiero que usted comprenda, mi querido hermano, el poder de uno. Cuando Dios le dice al pueblo: me cansé de estas cortinas, me cansé de andar de tienda en tienda, yo quiero construir un lugar donde me adore mi gente. Dios no llama a una compañía constructora, Dios no le llama a muchas personas, sino que Dios le llama a uno. Y Dios le dice a Salomón: levántame una casa donde yo pueda habitar. Amén. Porque Dios necesitaba a uno. Dios necesita uno. Dios necesita uno. Dios necesita uno. Cuando también en Jerusalén está destruida, los muros están caídos, la ciudad está prácticamente en ruinas porque estaba desprotegida la ciudad de Jerusalén, Dios no llama tampoco a alguien o a un ejército para cuidar de la ciudad, sino Dios llama a un simple copero y le dice a Nehemías: ve a Jerusalén y levanta los muros de mi ciudad. Sorprendente, sorprendente, porque si lees el libro de Nehemías te puedes dar cuenta del liderazgo de Nehemías. Inclusive hay un libro que se llama Liderazgo con propósito y trata todo acerca de Nehemías. Tuvo adversidades, tuvo necesidad de madera, tuvo necesidad, pero Dios suplía esas necesidades. Dios lo respaldaba. Porque cuando uno es para Dios, Dios es con uno. Dios está con uno. Dios respalda el propósito que Dios tiene para ti. Quiero que te quede claro que cuando tú decides estar para Dios, Dios está contigo en tu proyecto. En el proyecto que tú has decidido emprender. Va a ser difícil, fue difícil para Nehemías. Dice que con un lado agarraba la cuchara y con el otro lado la espada. Por un lado seguía construyendo y por el otro se defendía de los que lo atacaban para tirar el muro. Porque él hacía lo correcto. Porque él buscaba hacer lo correcto. ¿Tú crees que él se iba a rendir? ¿Cuántos de nosotros nos rendiríamos ante esa situación? Lo haríamos. Yo quiero, hermano, que usted comprenda en esta preciosa mañana que tal vez tú sientes que no puedes lograr mucho, que tú eres uno de ellos. Tú eres uno de los que Dios está buscando. Solo tal vez sientas que no puedas llegar lejos porque a lo mejor tu situación, a lo mejor no te sientes el más agraciado para hacerlo, pero Dios quiere a uno. A lo mejor tú dices: yo si tuviera más dinero, si tuviera más influencias. Dios te dice: tú tienes todo lo que necesitas, porque todo lo que necesita Dios es uno. Todo lo que necesita Dios es uno. ¿Y cómo puedes comenzar? Con lo que tienes hoy, el día de hoy. Con lo que tienes el día de hoy tú puedes comenzar. Uno solo puede cambiar una nación, lo hemos visto. Uno solo puede cambiar un pueblo. Uno solo puede cambiar a un vecindario. Uno solo puede cambiar a una familia que está
teniendo problemas. Eso le va a doler a los hombres, pero cuando el esposo de familia se decide rescatar su matrimonio, no importa lo que pase, porque eso es el plan de Dios, que se restablezcan las familias, que Dios habite en la familia de cada uno de nosotros. Pero eso cuesta, tiene que ser la decisión de uno. Entonces Dios identifica a Nehemías y Dios le da el propósito para que levante el muro en Jerusalén y tenga a Jerusalén la protección necesaria. Es tan poderoso el poder de uno que Satanás hará cualquier cosa para destruir a ese uno. Él sabe el poder de uno. Dios no le tiene miedo a un ejército, a un montón de gente. Dios le tiene miedo y se preocupa cuando uno se levanta. ¿Sí? Fíjate, Herodes estaba tan cómodo de gobernar en el área de Jerusalén, en el área, toda esa área que le habían dado, que cuando escucha una profecía, decide matar, de que iba a venir un niño, de que iba a nacer un libertador del pueblo de Israel, del pueblo judío. ¿Qué es lo que hace? Envía a matar a todos los niños menores de 3 años. Porque Satanás sabe el poder de uno. ¿Tú crees que a Herodes le importaban los niños que había matado? No, porque él buscaba uno. Él buscaba a unos. Así que Herodes comenzó de inmediato a preocuparse y él envió a asesinar a todos los niños menores de 3 años. Satanás conoce el poder de un seleccionado, de alguien que ha sido llamado, de alguien que ha sido elegido, y hará cualquier cosa para aplastar a cualquier persona, acabará con cualquiera con tal de que llegue a destruir el llamado de uno. Por eso es que hoy día tú miras para atrás, dices, yo no sé cómo estoy aquí todavía. Yo no sé cómo estoy todavía aquí. Mis amigos están allá, con los que me juntaba, hoy día están allá. Están enfermos, si no es que están muertos, están en la cárcel. O ni siquiera sé de ellos porque no sé dónde están. ¿Y sabes por qué hoy día tú estás aquí? Porque Dios te eligió a ti. Porque Dios estaba buscando a uno. Y por eso había todo eso alrededor de ti. Por eso había todo eso alrededor de ti. No era que tú estabas mal, porque Dios te estaba buscando a ti, pero tú volteabas a ver a todos los demás alrededor tuyo y decías, pero de aquí no puedo pasar. ¿Por qué tengo una familia así? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay alcoholismo? ¿Por qué hay hábitos que destruyen? Pero gloria a Dios que Dios te trajo aquí. Dios te rescató. El enemigo podía estarte buscando en medio de todas esas personas, pero tú hoy día estás aquí. Tú hoy día estás aquí. Uno para Dios y Dios con uno. ¿Cuántos hombres levantarían la mano y para decir a Dios, yo estoy aquí, Padre Santo, para ti? Yo estoy aquí, Señor, para ti. Yo estoy aquí para ti, Señor. Entonces, por eso es que el diablo te quiso matar, por eso es que el enemigo siempre estuvo atacando, por eso es que cuando eras niño siempre estaba teniendo problemas y situaciones. Así que aunque Herodes mandó a matar a todos esos niños menores de 3 años, no pudo llegar porque en una visión Dios le dijo a José, vete a Egipto, ve a Egipto, lleva a tu esposa y al niño. Y no lo pudo lograr. Yo vengo a declararte, hermano mío, que tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos. Puedes vivir cualquier cosa que estés atravesando en este tiempo y sabes que al fin y al cabo las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Amén, porque tú eres uno. Y cuando tú decides entregar tu vida a Dios, Dios está contigo. Y dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dale otro aplauso a Dios, mi hermano. Dale otro aplauso a Dios. Dios solo necesita uno para comenzar grandes movimientos. Dios solo necesita uno. Dios solo necesita uno. Dios solo necesita uno. No estoy diciendo que los demás se pueden ir, no. No. Es que Dios tiene una relación personal contigo. Y el propósito que Dios tiene para tu vida, tú no lo puedes tú no puedes poner la excusa de es que los demás.
Es que aquí no hay amor. Es que ponemos tantas excusas como si eso le importara a Dios. Dios está buscando a uno y eso te está buscando a ti. Es una relación personal con Dios. Amén. Nos está buscando a uno, pero a la misma vez a todos, porque Él quiere que seamos una iglesia unida. Ahora estudiemos un poquito de lo que estábamos leyendo en el principio, los versículos que del primer avivamiento en Samaria. No es verdad, eso es en otra parte de la Biblia, pero déjame decirte que el primer avivamiento en Samaria y es precisamente, hermanos, como el primer avivamiento que experimenta Samaria lo experimenta a través de una mujer. Porque estabas diciendo que nomás se trataba de hombres. El primer avivamiento de Samaria sucede por una mujer. ¿Sí? Con una sola persona. Es interesante porque en el tiempo de la Biblia la mujer no tenía parte en el cuerpo religioso. ¿Sí? Te explicaría más, pero no tenemos tiempo. Pero interesante porque Jesús selecciona a una mujer que no tiene ni voz ni voto dentro del mundo religioso de esos días, y no solamente selecciona una persona que no tiene ni voz ni voto, sino que selecciona a una persona que tiene una mala reputación. Hay dos maneras de que tú seas famoso, ¿verdad? Hay dos maneras. O haces cosas buenas en la vida que impresionen a la gente y eres famoso, pero también puedes ser famoso por tomar malas decisiones, ¿verdad? Hay un dicho que dicen, crea fama y échate a dormir, ¿no? Algo así. Porque todos ya saben la clase de persona que es uno, la reputación que uno tiene, y en este caso Dios escoge a una persona para evangelizar a todo Samaria. ¿Y sabes por qué la usa ella? Porque todo el mundo la conocía ahí. Te vuelvo a decir, no era conocida por las cosas buenas que hacía o por todo o el dinero que tenía ni nada, sino que era conocida por las malas decisiones que había tomado. Hay gente que los conocen por buenos, ¿verdad? Pero también hay gentes que los conocen por malos, ¿verdad? El mundo, todas las personas de Samaria conocían su pasado y le estaban diciendo, oye, pero ¿cómo es posible? Conocemos que tú has brincado de hombre a hombre, ¿verdad? Eso precisamente fue lo que le dijo Jesús, que había tenido 5 esposos y el último con el que estás no es tu esposo. Pero ella dice, yo me imagino que es el sentir de ella, dice, bueno, es que yo andaba así porque tenía sed, tenía un vacío en mi interior que nada podía llenar, pero Jesús llega a mi vida y Jesús me da de esa agua que se convierte en la fuente de vida y vida eterna para siempre. Amén. Y esto es lo que dice ella, y esto es lo que comienza a impregnarse en la mente de estas personas de Samaria, y ella se convierte en la primera persona que da un avivamiento al pueblo de Samaria. Amén. Porque Dios necesita uno. Dios necesita uno. Segundo avivamiento en Samaria. Esto sí ya está de la palabra que habíamos leído al principio. Dice, el segundo gran movimiento y avivamiento que la Biblia registra comienza con un diácono. Porque podemos entender que a veces que le decimos, bueno, pues el pastor es el indicado para eso, o el hermano, ¿verdad? Decimos que él tiene el don, ¿verdad? Dios nos llama a hacer algunas cosas a veces, pero pensamos que es para otra persona, ¿verdad? Porque no nos creemos capaces de lograrlo, no nos sentimos agraciados, sentimos que no tenemos lo que necesitamos. Pero muchas de las veces, aunque no lo tengamos, Dios nos llama a hacer las cosas y Dios es más glorificado en nuestras debilidades precisamente, ¿verdad? Le voy a contar una historia y esta historia es cierta, la platicó un pastor. Decía que en el seminario donde ellos estaban estudiando había un joven que batallaba mucho para hablar. Entonces cuando él quería expresarse, tremendo porque él quería ser pastor, quería ser predicador, pero él tartamudeaba mucho.
Entonces, dentro de la universidad donde él estaba, había una muchacha que le gustaba mucho, ¿verdad? Pero no se explicaba cómo iba a poder invitarla si él era tartamudo. O sea, él dice, no, o sea, se va a reír de mí. Pero ya la conocía, o sea, ya habían entablado una amistad, pero tan solo el simple hecho de invitarla, pues, él tenía miedo de que se riera de él por tratar tan fuertemente de invitarla. Pero entonces este joven agarró y se fue a su casa y practicó y practicó y practicó. Te invito a salir conmigo este viernes en la noche. Te invito a salir conmigo este viernes. Bueno, algo así me imagino, ¿verdad? Una manera de invitarla. A mí se me ocurrió el viernes, ¿verdad? Pero a lo mejor era domingo. Te invito a ir a la iglesia el domingo. Mira, se me hubiera ocurrido mejor esa explicación. Pero el hecho es que este joven, cuando llegó enfrente de la muchacha y le dice, te invito a salir conmigo esta noche, la muchacha se quedó impresionada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabía lo mucho que él batallaba para hablar. Y el simple hecho de que ella escuchó a él que dijera eso sin tartamudear, se dio cuenta del gran esfuerzo que él ya estaba dando. ¿Sí? Esto no puede ser posible. Este joven debe amarme tanto que a pesar de sus debilidades, decidió vencer esas debilidades, esas barreras, y tuvo el valor para venir conmigo e invitarme a comer. Y muchas de las veces Dios ve eso de nosotros. A veces no tenemos en la mejor oportunidad, ¿verdad? No estamos en las mejores condiciones de empezar, qué sé yo, un ministerio, ¿verdad? No sé, a lo mejor servir a Dios, no sé, algo que Dios te haya llamado a hacer, a lo mejor no te sientes capaz. Pero sabes que si Dios te dio ese llamado, Dios lo va a respaldar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y es ahí donde Dios se más glorifica, porque se está glorificando en una debilidad que nosotros pensábamos tener, pero es para la gloria de Dios, amén. Ahora, Dios comienza este avivamiento en Samaria, este segundo avivamiento, con un diácono, con Felipe. Y Dios nos puede dar un llamado a todos, tengas un título o no lo tengas la posición que tengas, hayas llegado hace 20 años o apenas la semana pasada o apenas el día de hoy. Dios tiene para ti un llamado. Óigame bien con cuidado, y la Biblia dice que, mi querido hermano, que en un segundo grande avivamiento Dios precisamente utiliza a un diácono. A mí me gusta repetirlo porque es importante. Es importante que te vayas con esa convicción. ¿Sí? Un simple diácono de la iglesia primitiva, su función era atender las mesas, atender a las viudas y atender a los huérfanos. Eso es lo que hacía Felipe. Porque Dios no nos da su espíritu por medida. ¿Sí? Dios nos da en abundancia a cada uno de nosotros. Amén. Y ahora Dios se prepara para comenzar el segundo avivamiento en Samaria y lo llama, y no llama un ejército precisamente, no llama a 12 apóstoles, no llama a una junta de síndicos, no llamó, sino que llamó a uno. Y decide Dios utilizarlo para llegar hasta Samaria y comenzar el segundo avivamiento más grande que Samaria haya visto. Gloria al Señor. Dale otro fuerte aplauso. Ahora, esto es muy, muy importante también. Fíjate, hay un tremendo contraste, o sea, una tremenda diferencia entre lo que es Pablo, lo que es Pedro y lo que es Felipe. Porque en el caso en Hechos 16 vemos cómo Pablo, por medio de una visión, dice que ve a un macedonio que le está invitando a ir a Macedonia. ¿Sí? Entonces lo que Pablo entiende en ese momento es que Dios lo está llamando a hacer algo, ¿verdad? Dios llama a Pablo por medio de una visión y le dice, ve a Macedonia, ¿verdad? Entonces, en el caso de Pedro, en Hechos 10, dice acerca de cómo él estaba preparándose la comida o se la estaban preparando a él, y ve una visión donde bajan una sábana con diferentes tipos de animales impuros, ¿verdad? Y le dice,
Y Dios le dice, bueno, él no quería comer de los animales impuros y Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he purificado, ¿verdad? Y en esa visión mismo le dice, van a venir 3 hombres preguntando por ti y vas a tener que ir con, ¿cómo se llama? Cornelio, amén. Amén, gloria a Dios, ¿ya ven? Gloria a Dios. Y va con Cornelio a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y por medio de Cornelio, de su bondad, de cómo ayuda a la gente, de cómo tiene el temor de Dios, Dios manda a Pedro y bendice a él y a toda su casa, porque Dios necesita a uno, amén. Pero en el caso de Pedro también entendamos que fue a través de una visión, ¿sí? Fue a través de algo que Dios hizo y debemos de entender que es precisamente eso, de que Dios le habló a Pedro a través de una visión, amén. Ahora, pero en el caso de Felipe, en ninguna parte dice que Dios lo envió a Samaria. En el caso de Felipe no dice, es más, si leemos desde el capítulo 7 del libro de Hechos, Lucas ahí muestra que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y había matado a Esteban. Y entonces en el capítulo 8 ya comienza a redactar de que habían huido todos los que habían visto la muerte de Esteban. O sea que Felipe llega a Samaria porque lo estaban persiguiendo. Felipe llega a Samaria porque estaba huyendo de la persecución. Pero vamos, ¿quién huiría de aquí si le dijeran que lo están buscando? ¿Verdad? No se pongan así como medios espirituales y digan, no, yo declaro en el nombre de Jesús que no. No, y Felipe precisamente está huyendo de la persecución. Dice Lucas, registra... y aquí está precisamente el detalle de la importancia de estudiar a Felipe. En este detalle de Felipe era, aunque lo estaban persiguiendo, aunque él estaba huyendo de la persecución, él decidió no quedarse callado. Y él siguió predicando a Cristo. ¿Tú te puedes imaginar que me están persiguiendo de un lado y llego a otro lado y sigo haciendo lo mismo para que me persigan de ahí? Felipe no decidió quedarse callado. Felipe sabía y quería compartir todo lo que Cristo Jesús había hecho en su vida. Y esto precisamente, mi hermano, nos dice que los accidentes de nosotros son las oportunidades de Dios. A veces estás aquí que porque a lo mejor ya no pudiste lograrla en otro lado, ¿verdad? Pero eso no importa, Dios todavía puede hacer algo. Siempre y cuando tú estés dispuesto a no quedarte callado, a hacer lo que realmente Dios hizo en tu vida, a compartir lo que Él hizo en tu vida, lo que Dios hizo en tu vida. Ahora, hay un error que Satanás tuvo en este caso, porque él pensaba que incitando a la gente a matar a Esteban, él detendría el movimiento, pero no fue así. Cuando Esteban muere, él siendo el primer mártir, la gente sale huyendo, pero se sigue compartiendo el evangelio. Tremendo error, ¿verdad? De Satanás, y para la gloria de Dios sigue extendiéndose el evangelio de Cristo Jesús a las naciones. Amén. Amén. Ahora yo quiero preguntarte algo, mi hermano. ¿Cómo tú le dices a un hombre que estaba atado, que no podía levantar las manos, que no podía glorificar a Dios, que vivía encadenado? ¿Cómo tú le dices? ¿Cómo tú le vas a decir a un hombre que ahora Cristo lo ha rescatado, que ahora lo ha hecho libre? ¿Cómo le vas a decir ahora que guarde silencio? ¿Cómo le vas a decir ahora que no adore a Dios? ¿Cómo le vas a decir ahora que no aplauda? ¿Cómo le vas a decir ahora que no levante las manos? ¿Cómo le vas a decir a un hombre que no alabe? ¿Cómo usted le dice que no adore a Dios cuando él sabe de dónde Dios lo ha sacado? Tú sabes de dónde Dios te ha sacado. ¿Cómo no puedes levantar las manos? ¿Cómo no puedes clamar a Dios? ¿Cómo no le puedes dar gloria a Dios? ¿Cómo no puedes venir postrarte ante su altar y postrarte y rendir tu vida a Él? ¿Qué no te acuerdas de dónde te sacó Dios? ¿Qué no te acuerdas de dónde te sacó Dios? ¿Y tú sabes por qué yo no me puedo quedar callado? Porque Dios me sacó de ahí.
Dios me sacó de un mundo de tinieblas, una vida angustiado y con depresión porque no sabía cuál era mi propósito en la vida. Y no me puedo quedar callado, y tú tampoco te puedes quedar callado para seguir cumpliendo el propósito que Dios tiene en tu vida. Precisamente ayer hablando con un hermano le decía yo, a veces no vemos la importancia de seguir nuestro llamado, porque cuando fallamos a nuestro llamado le fallamos al que nos llamó. Pero también Dios tiene una visión más grande allá, que vas a llegar a gente que ninguna otra persona puede llegar. Vas a llegar a tus padres, vas a llegar a tus hermanos, les vas a compartir el evangelio, pero tú te quieres quedar callado. ¿Tú te quieres quedar callado? Dices, bueno, es solo una decisión. No, es una decisión. Es una decisión que puede bendecir a muchas vidas. A muchas vidas. Y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para hacerlo. Ahora, cuando nos damos cuenta que Felipe llega a Samaria, allí comienza Felipe a predicar, y mientras está predicando, Felipe se da cuenta que Samaria está bajo un ambiente muy de mucha una atmósfera pesada espiritualmente, ¿sí? Porque en Samaria había una mezcla de judíos, de asirios. Era un ambiente así como como nuestros países de Latinoamérica, honestamente. Hay mucha gente que piensa que está adorando a Dios a través de imágenes. Hay gente que está pensando que Dios, el que están alabando es a Dios a través de otras cosas, de fiestas, de muchas cosas. Y eso se llama sincretismo religioso. Y Dios no tolera el sincretismo religioso. Eso mismo pasó cuando Moisés fue al monte Sinaí, ayunó por 40 días y cuando bajó, estaban adorando a un becerro de oro. Pero ellos pensaban que adoraban a Jehová. Pero ellos lo que necesitaban ver una figura. ¿Cuántas personas no piensas que quieren ver algo que adoren? Y eso no tolera a Dios. Eso estaba el ambiente pasando ahí en Samaria. Eso eran lo que eran los samaritanos, una atmósfera pesada espiritualmente. O sea, el evangelio de Jesucristo es santo, es puro, es único. Y mira, yo no me refiero a veces cuando hacemos divisiones, que decimos que es que en esa iglesia van todas las mujeres de falda, es que todos esos llevan velo. Eso es superficial, hermano. Eso ni te da ni te quita. Eso no te da ni te quita. Pero yo me refiero a cuando dice unos que Dios es un camino al cielo. Ahí no tenemos que negociar. Ahí ya no podemos negociar. Ahí no podemos negociar. Porque Dios no es un camino al cielo. Dios es el único camino al cielo. Dios es el único camino, la única verdad, la única vida que tú y yo podemos tener en esta vida. Él es la vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso. Ahora entendamos también en Samaria, más adelante en los versículos, más adelante habla acerca de Simón el mago. La Biblia dice que por mucho tiempo había en Samaria un hombre llamado Simón, que era un mago y había engañado a la gente de Samaria por mucho tiempo. Eso lo vemos en Hechos 11. Déjame explicarte esto, porque no era que Simón tenía un grupito. O sea, mucha gente dice que niños y adultos ya eran parte de eso, ¿sí? Entonces, cuando llega Felipe, está ese ambiente. No es que era Simón simplemente, sino que era el ambiente de la región, ¿sí? Es como hoy día, tú puedes ir a un pueblo, tal vez de México. Hay muchos pueblos que tú vas ahí y no le sabes de Jesús, man, porque el ambiente está pesado, ¿sí? Pueden adorar cualquier santo. Es más, si tú le llevas una figura, lo que sea, y se me apareció esto, lo empiezan a adorar, porque está ese ambiente, ese espíritu, ahí está, ¿me entienden? Es ese espíritu que se crea en ese ambiente, es ese mundo espiritual. Y yo no quiero ser sensacionalista, hermano, o meterte en estas cosas, pero es la verdad, el mundo espiritual existe, la maldad existe, las tinieblas existen,
¿Por qué te digo que las tinieblas existen? Porque yo estuve en las tinieblas. Muchos de nosotros, no se hagan, estuvieron también ahí. ¿Sí? Y es increíble, ¿cómo es posible que yo creía yo en cosas espirituales, pero no estaba yo del lado ganador? No estaba dispuesto a ponerme del lado de Jesús. No estaba dispuesto a ser uno para Dios. Y eso era lo que estaba pasando precisamente en Samaria. Y mira hermano, esta guerra espiritual entre las tinieblas y la luz comenzó mucho antes de que tú y yo estuviéramos aquí. ¿Sí? Ya están poniendo. Yo no lo digo para que tengas pesadillas en la noche. No podemos tener eso nosotros. Pero este mundo existe, hermano. Este mundo de tinieblas existe. Entonces, había una guerra ya cósmica desde antes de que tú y yo estuviéramos aquí. Y de la misma manera que Dios establece su reino y quiere agarrar seguidores, también Satanás quiere agarrar seguidores. De la misma manera que Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad, también Satanás busca gente que le adore también a él. El problema es que, no es ningún problema, el problema es que lo hacen por diferentes razones. Dios lo hace porque te ama. Dios lo hace porque te ama. Por eso Él quiere que le adores. ¿Sí? Y Satanás lo hace porque te odia. Y quiere destruir tu vida. Y quiere destruir tu relación con Dios. Y te quiere alejar del plan perfecto que Dios tiene para ti. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, Satanás opera por regiones y en este caso estaba operando en la región de Samaria también. Si recuerdas en Marcos 5, cuando Jesús llegó a la ciudad de los Gadarenos, él estaba, tan pronto llegó ahí, ¿quién fue el que lo vio? ¿Quién fue el primero que se dio cuenta que Jesús había pisado la ciudad de los Gadarenos? El endemoniado, ¿sí? Los Gadarenos. ¿Sí? Un hombre endemoniado se dio cuenta que allí estaba Jesús, que había llegado. Y los espíritus decían, aquí nosotros gobernamos en esta tierra, ¿sí? En esta área nosotros gobernamos, pero acaba de llegar el que gobierna en todo el universo, ¿sí? Y se da cuenta de que Cristo Jesús había estado ahí. Y yo quiero que tú entiendas esto, porque cuando Jesús le pregunta a esta persona, a los espíritus que estaban dentro de esta persona, dice, dime, ¿cómo te llamas? Y ellos le contestan, Legión. Ellos mismos le dicen, tú eres el santo de Dios, el ungido de Dios, porque has venido para atormentarte. Pero si te das cuenta, la Biblia dice que no los pidió que los echara de ese cuerpo, ¿verdad? A ellos no le importaba si estaban en ese cuerpo o no. Los demonios le dijeron, no nos eches de esta región. ¿Estás conmigo? Él no le importaba que se fueran a otro cuerpo. Pero lo interesante de esto, hermanos, lo interesante de esto es esto. ¿Qué podemos aprender de esto? Déjame explicarte una cosa. En los tiempos de Jesús, una legión se componía de... Los romanos componían una legión con 6,000 soldados. Y lo que una legión era un cuerpo élite que cuando había una guerra, un conflicto en los que ellos ya no podían pelear, mandaban a la legión, porque estaban entrenados precisamente para acabar con todo. Y la palabra legión precisamente, yo quiero que entiendas esto, no es para que Dios hable a tu corazón, porque es importante entender esto. Porque la palabra legión decía, somos un cuerpo de soldados caminando uniformemente. Somos un cuerpo de soldados caminando uniformemente. Yo lo que te quiero decir, hermano, que si Satanás sabe la importancia de qué es la unidad, si Satanás sabe que hay un gran poder en la unidad y lo usa, y precisamente Él usa y dice, la misma palabra nos dice en Mateo 12, del 22 al 28, leámosla de una vez, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Está en Mateo 12, del 22 al 28. Vamos a leerla. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Dice el 25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalecerá, no permanecerá. El 26 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Ciertamente ha llegado el reino de Dios a nosotros. Amén. Ahora, ¿qué importancia tiene la unidad? Demasiada importancia. Y si Satanás no puede echar fuera a otro Satanás o a otro demonio, ¿por qué? Porque sabe del poder que hay en la unidad. Tú nunca vas a ver en la Biblia o vas a leer un demonio peleando contra otro demonio. Nunca vas a ver un brujo peleando contra otro brujo. Tampoco un hechicero peleando contra otro hechicero. Tampoco un mago peleando contra otro mago. Pero es triste, mi hermano. Es muy triste que cuando volteamos a ver a la iglesia de Jesucristo, vemos pastores peleando con otros pastores. Vemos discípulos peleando contra otros discípulos. Hermanos peleando contra otros hermanos. Es triste todo esto, mi hermano. Iglesias peleando contra otras iglesias, líderes peleando contra otros líderes. Porque cuando Satanás crea división en la iglesia, le está robando poder a la iglesia para hacer la obra de Dios. Y muchos de nosotros le permitimos que eso suceda. Pero Dios está buscando uno. Dios está buscando uno que esté dispuesto a hacer la diferencia. A uno que tal vez lo insultaron y todo, pero él decide quedarse callado, porque sabe de lo importante que es permanecer unidos. Una iglesia unida jamás podrá ser detenida, hermanos. Una iglesia unida jamás podrá ser detenida, eso te lo digo, pero cuando la iglesia se une, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella. Cuando la iglesia se une, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Simón había tomado el control de esa ciudad de Samaria hasta que llegó uno. Hasta que llegó uno. Vamos a concluir. Dios pudo haber hecho, si pueden pasar los muchachos de la alabanza. Dios pudo haber hecho este avivamiento sin Felipe, pero no lo quiso hacer sin Felipe. ¿Tú crees? Dios pudo haber no usado a Felipe, pero no quiso hacerlo sin Felipe. Aunque lo pudo hacer sin Felipe, dijo: no lo quiero hacer sin Felipe. Aunque lo puedo hacer sin Pablo, no lo quiero hacer sin Pablo. Aunque Dios puede expandir el evangelio sin necesitar a ninguno de nosotros, Dios decide usarnos a nosotros. Porque Dios necesita uno. Uno para Dios y Dios con uno. Uno para Dios y Dios con uno. No hay otra manera, mi hermano. No hay otra manera, no hay otro enfoque, sino que entregar tu vida a Dios y ser ese uno para Dios. Dios nos está invitando y nos está desafiando a que hoy día realmente entendamos la importancia de ser uno, de ser una iglesia unida, pero también mi compromiso que yo tengo personalmente con Dios, que no importa las situaciones que pasen alrededor, no importa lo que me dijeron, no importa lo que me hagan, no me han dejado servir, no me ha dejado servir, hermano. Ya para la otra ya no me ofrezco. Tremendo. Ahora te quiero hacer una pregunta. Y quiero que la contestes con el gozo realmente de servir a Dios.
Tú no sabes, mi hermano, la verdadera bendición que hay en servir a Dios. Y califícame de radical, lo que tú digas, lo que tú quieras, mi hermano. Dime aleluya, dime legalista si quieres, pero no hay ninguna otra manera, mi hermano, de que podamos encontrar la verdadera felicidad cuando decidimos tú y yo entregar nuestra vida completa a Dios, de ser uno para Dios, de ser uno para Dios y saber que Dios es con uno. Amén. Ahora este es el desafío y estas son las preguntas. ¿Cuántos hay aquí para Dios? ¿Cuántos hay aquí para Dios? ¿Cuántos unos están dispuestos a cambiar su vida, a entregar su vida? Tú, el padre que estás batallando, el padre que está batallando con la restauración de su familia, hoy le puedes entregar tu vida a Dios y permitir que Él sea el que restaure tu vida. Hay muchas veces que decimos, es muy difícil seguir a Dios. Pues todo depende. Santiago dice que someterte a Dios y el diablo huirá, ¿no? Y resistir al diablo y el diablo huirá. No hay tantas decisiones. La decisión que debes de tomar es seguir a Cristo Jesús, porque Él ya tomó las decisiones para ti. Y cuando no sabes tomar una decisión, no sabes lo que tienes que hacer, ve a Cristo y Él te va a decir qué hacer. Por medio de su Espíritu Santo Él te va a decir qué tienes que hacer, porque Él ya tomó las decisiones. Seguir a Cristo va a ser tan difícil como tu resistencia a no seguirlo. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que mientras más resistes el llamado de Dios, más sufres, más batallas, más pesadez te da, apatía? Pero no hay nada más maravilloso que entregar la vida a nuestro Señor, porque Él la entregó por ti. Yo quiero invitar a los hermanos a que pasen aquí enfrente y vamos a orar. No sé lo que estés pasando, la verdad no sé, pero Dios sabe. Y Dios está dispuesto a hablar a tu corazón si tú te dispones, si tú lo abres a Él. Amén. Pero que esa actitud con la que vengas es definitivamente a rendirte a sus pies. Esa actitud con la que vengas es definitivamente rendirte a sus pies. Vamos a orar, vamos a adorar a Dios. Por eso les dije, no pierdan esa actitud de adoración al Señor. ¿Sí? Pero ahora ya sabes, la verdadera adoración está en hacer lo que Dios quiere que hagamos, someternos a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a pasar un tiempo de adoración a Dios. No sé, ¿se me pasa algo? No, ok. Pero vamos, vengan como hermanos, como familia en Cristo Jesús que somos. Gocémonos de que Dios hace maravillas en los demás hermanos. Si Dios ya se glorifica en tu vida, le damos la gloria a Dios. Nos unimos, hermanos. Los que puedan irse también, los que tengan que irse, no se sientan mal, todo está bien. Pueden ir también al cafecito ya. Pero vamos a comenzar con adorar a Dios y vamos a orar. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Padre, de alabanza, de adoración, Señor, a ti, Señor Jesús. Gracias, papá. Sí, Señor. Aleluya.